Empezaré con una pequeña historia, ¿no? Imagínense que ustedes viven en Galicia, imagínense que les detectan una rara enfermedad sanguínea, imagínense que ustedes son atendidos por el Sergas y esa atención consiste en primera instancia en hacerles el tratamiento que existe en ese momento para esa rara enfermedad, ¿no? Pues les hacen transfusiones de sangre, les dan una serie de componentes y ustedes más o menos van tirando más mal que bien, ¿no? No se encuentran bien, pero es lo que hay. Imagínense que llega un día en que su médico del sistema público les explica que ha llegado a España un nuevo fármaco, un fármaco estupendo que mejora los síntomas, elimina los riesgos vitales porque hay riesgos de trombosis, etc. Y su médico lo solicita al Sergas para iniciar este segundo tratamiento. Ese medicamento es caro, muy caro. Se calcula que ese medicamento que les puede a ustedes mejorar su calidad de vida y evitar que se mueran vale del orden de unos 300.000 euros anuales, ese tratamiento. Imagínense, eso no es difícil de imaginar, que la Administración Sanitaria no les dispensa ese medicamento. Usted lo solicita su médico, pero la Administración dice no, es muy caro, hay que ahorrar, hay una crisis por si no se había enterado, etc. Bueno, imagínense entonces qué hacen ustedes. Bueno, pueden venir a sesiones sobre los derechos sociales, pueden integrarse en plataformas de defensa de la sanidad, yo lo recomiendo, o pueden optar por utilizar remedios jurídicos. Esta historia es cierta, le pasó a un señor, a un vecino de Arrúa, en Ourense, el señor Patricio Losada, camionero de profesión, y este señor decidió iniciar una acción judicial contra el Sergas. Y esa acción judicial dio lugar a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de abril de 2013, de hace unos meses, y esa sentencia tuvo que decidir si condenaba al Sergas a dispensar el medicamento o no. Bien, les voy a dejar, probablemente muchos de ustedes conocen el caso, luego volveré sobre él, vamos a dejar la incógnita de momento, pero empezando con esta anécdota, que es un caso real, basado en hechos reales, como dicen las películas, la cuestión es que lo podemos utilizar como piedra de toque concreta para reflexionar. En estos casos difíciles, donde derechos y economía parecen encontrarse en contextos de crisis económica, ¿qué debería haber resuelto el tribunal? ¿Qué resolvió el tribunal? Después lo veremos. ¿Qué argumentos se pueden utilizar? ¿Qué enseñanzas podemos extraer en lo que se refiere a los derechos sociales y el contexto de crisis en el que estamos? Bueno, en mi exposición, que voy a intentar que sea lo más breve posible, aunque me salte detalles, pero en todo caso volveríamos luego, habrá debate. Yo voy a hacer algo bastante sencillo. Voy a partir del hecho de que, ustedes me tienen que creer, pero lo podemos discutir también, voy a partir del hecho de que nuestro ordenamiento jurídico en vigor, nuestra Constitución, pero no únicamente, reconoce la existencia de auténticos derechos subjetivos sociales, derechos subjetivos que implican obligaciones jurídicas a las autoridades públicas. Voy a partir también de un presupuesto que no voy a discutir, de que esos derechos subjetivos sociales están interconectados, íntimamente vinculados. Pisarello esta mañana, mi colega, así lo recordaba, están conectados con muchos otros derechos. Pues luego volveremos, pues el derecho a una sanidad con el derecho a la salud, rápidamente lo ven, el derecho a un alojamiento digno con el derecho a la intimidad. Eso es fácil de ver. Esos son dos presupuestos que yo no discuto, ustedes me creen o me lo discuten luego. Y lo que yo me voy a preguntar es, partiendo de ahí, primero, si esos derechos sociales reconocidos tienen un núcleo resistente a las agresiones de los poderes públicos, de las autoridades públicas, o las autoridades públicas. Cuando hablo de autoridades públicas hablo en global, desde el legislador hasta el gobierno y la administración, aunque en el repartimiento de papeles con Carlos le voy a dejar a él el legislador y yo me voy a concentrar más
en el gobierno y la administración. Si esas autoridades públicas pueden hacer lo que quieren en relación a esos derechos subjetivos o no, si hay un núcleo último, blindado, que no pueden afectar, primera pregunta. Y si esto es así, segunda pregunta, ese núcleo blindado, ¿qué límites establece al juego de la política con P mayúscula? Y si lo prefieren, no sé si hay politólogos todavía, bueno, desde luego que hay politólogos, pero esta mañana teníamos más, desde una perspectiva de politología, si las políticas públicas están, diríamos, limitadas o orientadas por estos derechos subjetivos. Si lo prefieren, desde una perspectiva politológica, yo haría una especie de enfoque de derechos humanos sobre políticas públicas. Vamos a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Tanto dos preguntas. Hay un núcleo resistente y, por tanto, la política no puede hacer lo que quiere y ese núcleo resistente condiciona las políticas públicas. Bien, mi respuesta va a ser que sí a las dos preguntas, y entonces el resto de los minutos va a ser intentarles razonarles el por qué y ponerles algunos casos prácticos en que se está viendo ya en nuestra propia jurisprudencia y en la jurisprudencia de otros países desde la perspectiva del control judicial, cuando hay un conflicto, cómo están actuando esta especie de límites o líneas rojas constitucionales, ¿no? Yo cuando hablo de derecho aquí me voy a referir a conflictos judiciales. He empezado con una historia que es cierta, es un conflicto judicial, pero para mí el derecho no se agota en los conflictos judiciales. Los conflictos judiciales es una parte del derecho. Por tanto, también voy a intentar argumentar, aparte de utilizar recursos judiciales, hay otras vías jurídicas no judiciales en que los ciudadanos individuales, los movimientos sociales, los colectivos pueden actuar en sede no judicial, pero sí jurídica, pueden actuar para mejorar la situación de los derechos sociales en España y en Galicia, en lo que ahora nos interesa, ¿no? Por tanto, les voy a hablar de medidas, de límites, de líneas rojas en negativo, pero también les voy a hablar en positivo de posibilidades de mejorar nuestras políticas públicas y nuestro ordenamiento para, en fin, hacer efectivos esos derechos. Primera pregunta, que yo les decía, ¿no? Hay un núcleo de los derechos sociales intocable, donde no depende de la partitocracia o de la lucha política por el poder, sino que ese es un mínimo intocable por las autoridades. Yo les decía que mi respuesta era que sí, y ahora va a venir mi argumentación. Tenemos ya indicios a nivel tanto de personas que han reflexionado sobre esto, notablemente aquí, entre nosotros, el profesor Carro ha reflexionado sobre estos temas, de los pocos que lo ha hecho, sosteniendo que efectivamente, desde una perspectiva, diríamos, teórica y de reflexión, cabe identificar un núcleo resistente frente a la actividad legislativa, luego vendrá mi colega, o frente a la autoridad del Poder Ejecutivo, gobiernos, administraciones, el Sergas, etc. Él hace una argumentación que yo no me voy a detener, pero viene a decir, si no hubiera un núcleo indisponible, entonces las autoridades públicas podrían hacer lo que quisieran en cualquier momento, y eso haría los derechos papel mojado. Si, siguiendo el razonamiento del profesor Carro, miramos a nuestro alrededor, a las jurisprudencias de países como Alemania, como Italia, como Argentina en materia de vivienda, por ejemplo, Italia en materia sanitaria, Alemania en diversas materias vinculadas con prestaciones sociales, o incluso Canadá en el ámbito sanitario. Si vamos viendo decisiones de estos tribunales constitucionales de nuestro entorno y de otros tribunales, efectivamente nos confirma que el estado de la ciencia jurídica lo que nos está diciendo es que los derechos sociales tienen un núcleo intocable, si no, no cabe hablar de derechos, y si están reconocidos, cabe hablar de derechos y hay que proteger ese núcleo. Ese núcleo resistente de los derechos sociales tiene una cierta conexión con otra idea que, en fin, se circula y se utiliza en determinadas ocasiones, que es la idea del mínimo vital. Ese núcleo último, ese mínimo del derecho, es aquello que garantiza un mínimo vital a la persona. Ese mínimo vital es ese contenido esencial de los derechos sociales que implica la prestación de los servicios públicos necesarios para garantizarlos.
Claro, del mínimo vital, yo no voy a entrar, luego en el debate si quiere entramos. Del mínimo vital, eso les sonará probablemente a otros conceptos como la renta mínima de inserción, que están ya en nuestro ordenamiento de asistencia social, los proyectos, las discusiones en torno a la renta básica universal, pero en realidad a lo que yo me refiero aquí como mínimo vital no es tanto la percepción de una cantidad líquida en dinero, que puede ser una parte, sino la existencia de una serie de prestaciones, piensen en el ejemplo que les estoy poniendo del Sergas, que tienden a garantizar ese mínimo vital. La construcción de la idea de mínimo vital, pues en otros países está ahí, yo creo que es útil, ¿no? En jurisprudencias que a veces no son muy conocidas. Yo, pues pensando sobre estos temas desde hace tiempo, pues me tropecé con una jurisprudencia muy interesante, por ejemplo, de la Corte Constitucional colombiana, donde en Colombia o en Perú, en otros países del ámbito iberoamericano, se ha configurado esa idea de derecho mínimo vital vinculado a derechos sociales. Y aplicando esa idea precisamente, pues como nos explican colegas de esos ámbitos, los tribunales constitucionales pues han conocido casos y resuelto casos referidos a falta de prestación de servicios de salud, a exclusión de medicamentos y tratamientos, etc. Hay, por tanto, base suficiente en la teoría constitucional y administrativa para hablar de ese mínimo vital, de ese núcleo indisponible, vinculado con la dignidad de las personas. Y ese núcleo es inviolable. Es decir, aunque haya crisis económica y aunque tengamos en la Constitución principios de eficiencia y economía, artículo 31, se trata de principios que es como el piedra, papel o tijera. Los principios contra un derecho fundamental y su núcleo inviolable pierden. Por lo tanto, el ahorro o la economía es un argumento que cede frente a la existencia de esos mínimos vitales. Eso es difícil, podemos luego volver en el debate, es difícil a veces de entender teniendo como tenemos el artículo 135 de la Constitución, esta mañana ha salido en repetidas ocasiones, referido a la cuestión de la estabilidad presupuestaria, etc. Pero la idea que yo les dejo ahora encima de la mesa es que la estabilidad presupuestaria, en su caso, deberá perseguirse para garantizar ese nivel mínimo vital de los derechos sociales. No se sacrifican los derechos para ahorrar, sino que en todo caso se ahorra para hacer efectivos esos derechos, esos mínimos vitales. Claro, el problema aquí está en determinar cuál es ese mínimo vital. No, en la Constitución no cogerán y verán una lista, como saben perfectamente los juristas, por supuesto, y los que no sean lo saben, no hay una lista que digan, pero mire, el mínimo vital de la sanidad es, esto no es así. Sin embargo, que no exista ese listado constitucional no quiere decir que la libertad del legislador, luego vendrá mi colega, ni que la libertad del gobierno de la administración sea omnímoda, que puedan hacer lo que quieran. Oiga, no, ese mínimo vital no está determinado, por tanto nosotros hacemos lo que queremos, suprimimos prestaciones, etc. Ese núcleo resistente de los derechos sociales, todavía por precisar, luego diré algo más, claro, exigen que ante cada actividad pública que pueda afectar a los derechos sociales, toda actividad regresiva, toda actividad, como decimos los juristas, ¿no?, de reversión de prestaciones de derechos, todo más comúnmente los recortes, pues tengamos que hacernos al menos tres preguntas, ¿no? Primero, nos tenemos que preguntar si la regresión, el recorte, afecta a un derecho social. La segunda pregunta es si afecta al núcleo mínimo de ese derecho social, con la determinación que tenemos de momento sobre el núcleo mínimo. Y si la respuesta es positiva, es decir, si afecta al núcleo mínimo, ese recorte es ilegal, no es posible adoptarlo. Si supera ese segundo filtro, no afecta al núcleo mínimo, todavía debe superar un tercer filtro, es decir, no se puede decidir cualquier cosa de cualquier manera. Hay una serie de límites constitucionales y legales, una segunda batería de líneas rojas que no permiten a las autoridades públicas adoptar cualquier decisión de cualquier manera. Tanto, tres filtros. ¿Afecta o no al derecho social? ¿Afecta a su núcleo íntimo, a ese mínimo vital? Si la respuesta es que sí, se acabó la conversación. Si la respuesta es que no, entonces se pueden adoptar medidas regresivas, pero no de cualquier manera. Entra en funcionamiento ahí la segunda batería de líneas rojas.
¿Cuál es esa segunda batería de líneas rojas? La primera ya sabemos, que no afecte el mínimo vital, el núcleo. ¿Cuál es la segunda línea de baterías? Bueno, la segunda batería de líneas rojas es una serie de técnicas que conocemos bien los publicistas en España y en otros países, vinculados con la existencia de una serie de lo que denominamos elementos reglados en las tomas de decisiones y principios generales del derecho. Suena un poco esotérico, para los no juristas desde luego, para los juristas a veces también, pero son principios generales del derecho, tengan confianza en mí, que están testados, aprobados y aplicados y comúnmente aceptados, y que como mínimo yo les propongo aquí, no me voy a detener, pero les propongo unos cuantos que ya están siendo empleados. Principios generales del derecho como por ejemplo la interdicción de la arbitrariedad, no se puede decidir cualquier cosa sin justificar y sin fundamentar la decisión, principio de seguridad jurídica, principio de confianza legítima que se puede generar en el ciudadano, principios como irretroactividad, principios como igualdad y no discriminación, principios como proporcionalidad, principios típicamente empleados en el derecho público español e internacional. Además de todos estos principios están los principios referidos a la buena regulación, que mi colega, por ejemplo, profesora Nogueira, se ha ocupado en algún caso. No se puede regular de cualquier manera una medida regresiva, debe someterse a los principios de buena regulación que están contemplados ahora en la Ley de Economía Sostenible. Y finalmente, y no me voy a detener en esto, pero sí que quiero dejarlo encima de la mesa, la última de estas líneas rojas, por lo que se refiere ahora a la administración y al gobierno, sería el más novedoso, pero no menos útil, derecho a una buena administración. El derecho a una buena administración, que ya está consagrado en numerosísima jurisprudencia del Tribunal Supremo Español y de los Tribunales Superiores de Justicia, quiere decir varias cosas que yo ahora no me puedo detener, pero entre otras cosas lo que está diciendo la jurisprudencia es que las decisiones que se adopten también con contenido regresivo deben ser decisiones que, aun siendo discrecionales, y esta es una línea interesante para el derecho público, aun siendo discrecionales, no suponen que se pueda hacer cualquier cosa de cualquier manera, sino que es preciso fundamentar con datos la decisión, justificar esa decisión, ponderar, tomar en consideración todos los elementos relevantes del caso y actuar de forma diligente para obtener la mejor decisión posible. Es, de hecho, una revolución, en mi modesta opinión, porque de los límites al comportamiento arbitrario del poder público estamos evolucionando hacia la lucha por una buena administración, por una buena gestión pública. No es suficiente con no ser arbitrario, que ya es mucho. Lo que nos están diciendo los tribunales nacionales e internacionales es que además de no ser arbitrario, hay que gestionar bien, hay que respetar el derecho que tenemos los ciudadanos a una buena administración. Dicho esto, ya para terminar, ¿cómo garantizar ese mínimo vital inatacable por las autoridades públicas? ¿Qué papel puede tener el derecho y las políticas públicas en la garantía de este mínimo vital? Y ya le daré la palabra prácticamente a Carlos, ¿qué papel puede tener ahí el uso de vías, ahora ya me centro, estrictamente judiciales? ¿Qué perspectivas de éxito puede tener el acudir, como ya se está haciendo y en algunos casos sonados, a recursos judiciales para la protección del Estado social y para parar esas agresiones de las autoridades públicas a ese mínimo vital? Son dos preguntas distintas. ¿Qué podemos hacer para reforzar los derechos? ¿Cómo funciona o puede funcionar la defensa judicial? Vamos por la primera. ¿Qué se puede hacer para garantizar ese mínimo vital, estos derechos sociales? Bueno, yo creo que hay una serie de, desde el derecho y las políticas públicas, una serie de medidas en positivo que probablemente son interesantes de explorar. Yo no me puedo detener, prácticamente les voy a dar una lista y luego para el debate lo dejamos encima de la mesa, ¿no? 6 o 7 ideas les doy. Por ejemplo, el problema es fijar el contenido mínimo, ese contenido vital del derecho social, alojamiento, sanidad, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí tenemos técnicas poco exploradas todavía,
que yo creo que necesitamos reforzar para establecer esos mínimos en el ámbito de la gestión pública, las denominadas cartas de servicios, yo no me detengo ahora, pero que son documentos donde establecen estándares de prestación. Yo creo que ese es un amplio campo, podemos discutirlo, de desarrollo que estamos un poco todavía verdes. Eso permitiría fijar el mínimo y, por tanto, la sociedad podríamos luchar y presionar para el establecimiento de auténticas cartas de servicio con estándares de prestación, no cartas de servicio que sean puro marketing vacías de contenido, ¿no? En segundo lugar, yo creo que bueno, podríamos entre todos pensar cómo determinar algo que dice el artículo 135 de la Constitución y que la ley orgánica que lo desarrolla no ha precisado sorprendentemente, que es el límite. La estabilidad presupuestaria tiene un límite y ese límite, bueno, tiene varios límites, pero entre uno de esos límites que no ha sido precisado jurídicamente está el límite, lo dice literalmente la Constitución y la ley orgánica, de la sostenibilidad social. ¿Qué es la sostenibilidad social? Deberá ser apreciada en su caso por mayoría del Parlamento, etcétera, etcétera. Pero la primera pregunta es, ¿no deberíamos trabajar para establecer una idea de lo que es sostenibilidad social? Y eso no va asociado a la existencia de mínimos vitales en determinados derechos. Bueno, queda ahí la idea. Una tercera idea es impulsar la inclusión en normativa española, y que se respete, claro, de las cláusulas que denominamos de progresividad y de reversibilidad limitada, que están en varios tratados internacionales, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, el Pacto Internacional por los Derechos Económicos y Sociales y Culturales del año 77, que ha, por cierto, suscrito el Reino de España, verán que allí hay unas cláusulas en que limitan las posibilidades de regresión, de recorte de derechos. Es solo en ciertos casos, de manera limitada. Yo creo que eso deberíamos explorarlo e incluirlo como mínimo, como fórmula prácticamente automática en todas las regulaciones referidas a derecho. Otra línea, ya lo he dicho, es el tema de la buena regulación, de la better regulation. Hay todo un campo ahí enorme. Yo creo que los juristas, pero también los politólogos y los economistas tenemos ahí una responsabilidad. Y, en definitiva, convencernos de que los procedimientos de tomas de decisiones públicas, Europa nos ha convencido que hace falta hacer evaluaciones de impacto ambiental. Nos han convencido las directivas comunitarias. Si nos lo creíamos o no nos lo creíamos, algunos sí, otros no, pero no hay más remedio que hacerlas. Yo creo que habría que configurar la idea de evaluaciones de impacto social y aplicar también aquí la idea del principio de precaución. Mejor prevenir que curar, mejor, lo decía esta mañana, creo que era Manuel, mejor estarse quietos si no sabemos dónde vamos a ir a parar, principio de precaución. Hay otros enfoques interesantes, yo solo los menciono. Uno es el enfoque de derechos humanos sobre presupuestos públicos. Yo creo que los movimientos sociales, etcétera, deben ir tecnificando sus aproximaciones a materia de derechos sociales y ahí el presupuesto y el papel de los presupuestos son importantes. Termino. El señor Losada ganó su caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó al Sergas y ordenó que le dispensara ese medicamento, Soliris, 300 miligramos. ¿Qué argumentos jurídicos utilizó? Pues algunos de los que yo he estado aquí haciendo mención, ¿no? A veces de forma explícita, a veces de forma implícita, ¿no? Conectó el derecho a la salud con el derecho a la vida del artículo 15, interconexión de derechos. Analizó el expediente administrativo y el proceso de toma de decisión y habló de un magro expediente administrativo. Es una forma elocuente de decir que no había nada, no se había estudiado nada. Oiga, deme el medicamento. No, que es muy caro. No hay buena administración, no hay análisis del caso, no hay respeto de este derecho a una buena administración, ¿no? No se ponderó diligentemente las circunstancias del caso, ¿no? Citó, pero eso ya se lo dejo para Carlos, el auto del Tribunal Constitucional de 2012 en materia sanitaria a propósito de la impugnación del Gobierno estatal en relación con el País Vasco, pero él ya hará referencia. Entonces, mensaje final. Yo creo que existe un razonable margen de actuación para jueces y tribunales para, desde el derecho, no se le pide nada más a los jueces y tribunales, para que desde el derecho, pero no un derecho ciego, sordo y limitado, sino un derecho moderno y un derecho que utilice todas las técnicas de interpretación posibles en un Estado social y democrático de derecho, para que los jueces y tribunales protejan a los derechos sociales.
Antes hablábamos del caso estadounidense, ¿no? Un modelo se ha dicho, de legalismo adversarial, ¿no? Allí, bueno, algunos autores ponen de relieve, allí los derechos civiles, los derechos sociales se han protegido gracias a grandes casos ante los tribunales, ¿no? Aunque estos mismos autores dicen, ha servido, pero ha servido limitadamente. ¿Por qué ha servido limitadamente? Porque la litigación tiene efectos positivos, sino que se lo pregunten al señor Losada, que ha pasado de vivir de mala manera, como dice el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tener una asténica y perra vida, sic, lo dice la sentencia, tener una vida normal, pero los recursos judiciales son limitados. ¿Por qué? Porque supone tiempo, esfuerzo, dinero. Ustedes lo saben bien. Eso nos llevaría a hablar, lo hablamos antes también con mi colega Julio, de las tasas judiciales, de las costas, pero bueno, yo no voy a entrar. Pero además el control judicial supone un control errático. Patricio Losada impugna, pero María Jiménez no. A Patricio Losada le dan el medicamento y a María Jiménez no. Por tanto, construcción de políticas públicas globales es difícil desde casos saltuarios judiciales. Dicho esto, yo creo que lo más inteligente, y cierro, lo más inteligente es probablemente, pero lo dejo para la discusión, una combinación inteligente entre una litigación estratégica, ciertos casos pueden tener sentido, y el derecho puede ahí tener sentido, derecho en su vertiente de vía judicial, y una combinación de esa litigación estratégica con movimientos sociales, esta mañana hemos tenido ejemplos, reflexión académica, etcétera, y utilización de vías jurídicas no judiciales, mejora de normativa, precisión del concepto de sostenibilidad social, impulso de las cartas de servicio. Yo creo que, en definitiva, seguramente con lo que nos jugamos, esa combinación inteligente pueda ser o pueda dar lugar, diríamos, a quizás decíamos también un pesimismo de la razón, pero un optimismo razonable de la voluntad. Muchas gracias.